Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Jugando a ser Dios. El embajador entró sigilosamente en la sala, intentando llamar la menor atención posible sobre sí mismo. Sin éxito. La habitación estaba llena de funcionarios de más alto rango de la Alianza Espacial Terrana, incluido un presidente visiblemente molesto, quien no perdió tiempo en dirigirse al embajador con un tono cortante. Embajador Stevens fue enviado al Consejo Interestelar para la reunión diplomática oficial más importante hasta ahora con los primeros alienígenas que hemos encontrado. 100 años de preparativos, mostrando a los alienígenas nuestros mundos, conociendo los suyos, aprendiendo sobre ellos. Todo ha sido planeado y considerado cuidadosamente. Su único trabajo era negociar nuestra membresía en este consejo. Ha sido molesto e intencionalmente vago en sus mensajes iniciales sobre el resultado de la misión, y estamos aquí para escuchar su informe completo. Muy bien, ¿qué desean saber? El presidente de la Alianza Espacial Terrana fulminó con la mirada al embajador. ¿Tuvo éxito? ¿Somos miembros del Consejo Interestelar? No exactamente. Dijeron que estábamos sobrecalificados. El presidente frunció el ceño. Esa no fue la impresión que obtuve de las reuniones anteriores. Es un desarrollo reciente, basado en cuestiones más religiosas. En ese sentido, aunque no logramos la membresía del Consejo, hemos sido invitados a unirnos a su panteón. Embajador Stevens, usted sabe perfectamente que ya tenemos suficientes religiones propias con las que lidiar y no necesitamos adorar a nuevos dioses. ¿No es eso lo que quisieron decir? No me importa. La membresía es necesaria para el comercio a gran escala, así como para el intercambio de cultura, ideas, investigación y todas esas reliquias en sus territorios a las que tendríamos acceso. Dígame qué salió mal. El embajador respiró hondo. Hubo un incidente. Solo intentaba evitar que nos catalogaran como herejes o que cerraran muchas de nuestras industrias clave. No sé cómo explicarlo rápidamente. Mejor les muestro la grabación, ¿de acuerdo? El presidente frunció el ceño, pero asintió. De acuerdo. Esto ocurrió alrededor del segundo día, casi al final, y es la parte relevante. En realidad virtual compartida que sus implantes corticales hacían posible, observaron el Consejo Interestelar. Era un salón enorme, con una amplia variedad de entornos para acomodar a las diversas especies miembros del Consejo. El Consejo Interestelar estaba compuesto por especies que habían alcanzado un nivel de desarrollo similar al de la Alianza Espacial Terrana, pero por medios completamente distintos. La humanidad había crecido en un universo frío, oscuro y vacío. Tuvieron que construirlo todo desde cero. En cambio, las diversas especies del Consejo Interestelar se habían desarrollado bajo la sombra de antiguas civilizaciones que habían trascendido, desaparecido, emigrado o simplemente abandonado esa parte de la galaxia. Estas especies crecieron rodeadas de maravillas, algunas muy útiles si se usaban correctamente, otras peligrosas si no se comprendían, y la gran mayoría completamente incomprensibles para ellos. En el centro del salón estaba la delegación terrana, el embajador al frente hablando y al menos una docena de miembros del personal de apoyo recopilando datos relevantes, gestionando las presentaciones y resolviendo problemas técnicos. Frente a ellos estaba el portavoz del Consejo Interestelar. Como hemos establecido, hay mucho que ganar para ambas partes con esta membresía. Era cierto. Por lo general, los nuevos miembros del Consejo eran más o menos compatibles. También habían surgido de los restos de antiguos y poderosos imperios. Encajaban en ese molde. Así que después de pulir algunas diferencias, se integraban sin problemas. Los terranos no eran compatibles de la misma manera. Sin embargo, eran complementarios, lo cual era aún mejor. En lugar de ser solo otra pieza más del mismo tipo, las capacidades de los terranos mejoraban y ampliaban las del Consejo y viceversa.
La tecnología del Consejo era muy dispar en términos de sofisticación. La mayoría se obtenía mediante el hallazgo de reliquias, tal vez un almacén de taladros capaz de abastecer a una civilización durante milenios, o una fábrica que produjera motores para naves espaciales. Estas reliquias superaban con facilidad cualquier cosa que pudieran inventar o fabricar. Entonces, ¿por qué intentarlo? ¿Por qué gastar décadas construyendo algo desde cero cuando en su lugar se pueden enviar un equipo a explorar los restos de una esfera de Dyson y a encontrar algo mejor? Aunque no sea para el propósito que se tenía en mente. Aún así, valdría más que cualquier cosa que se pudiera construir en un milenio. Y todo el conocimiento acumulado con tanto esfuerzo podría quedar obsoleto con un simple hallazgo afortunado. Así que el Consejo terminó con una mezcla muy variada de tecnologías, dependiendo de lo que habían encontrado hasta ese momento. Podías encontrarte con un tren de levitación magnética impulsado por vapor, porque tenían fábricas de superconductores, pero nada para construir un motor avanzado. En ese mismo tren, podías sentarte en una tosca silla de madera, cubierta por sofisticados metamateriales que ajustaban su textura y suavidad a las preferencias de quien la usara. Y quizás disfrutarías de un sustituto de carne cultivado en laboratorio, frito en una estufa de gas y cortado con un cuchillo de pedernal, una extraña mezcla de diferentes niveles tecnológicos. Al vivir en un entorno así, los miembros del Consejo se hicieron expertos en operar todo tipo de interfaces arcanas y mal documentadas, así como en reutilizar cualquier tecnología para una amplia gama de propósitos. Si todo lo que tienes es un suministro de martillos ultratecnológicos, capaces de golpear con precisión el punto exacto y con la fuerza adecuada, con mangos casi irrompibles que pueden impulsarse solos para no requerir esfuerzo, adherirse al clavo para extraerlo, ajustar su propia temperatura, etc. No los usarás solo para clavar cosas. Usarás esos martillos como patas de silla porque no se rompen. Los emplearás para forjar objetos, como elementos de calefacción, para tallar estatuas con precisión, o incluso les añadirás cuchillas para convertirlos en hachas y cortar alimentos, y así sucesivamente. Los terranos, en cambio, habían construido su tecnología desde cero. No existían reliquias del pasado para ellos. Tuvieron que arrancarle a la naturaleza misma sus secretos. Eso significaba que su tecnología era entendida y reproducible. Construían máquinas para hacer exactamente lo que necesitaban, en lugar de reutilizar otros artefactos. Y si podían construir una máquina, podían fabricar 1.000.000 con los recursos adecuados. Por lo tanto, los terranos podrían elevar los estándares de vida dispersos del Consejo a una base sólida. Las reliquias más avanzadas seguirían siendo útiles mientras existieran, pero habría un nivel tecnológico básico confiable en el que todos podrían apoyarse. Por supuesto, para los terranos, las abundantes reliquias que podrían estudiar y analizar eran un premio fantástico. Tener guías que les mostraran cuáles eran seguras de usar también era una bendición, considerando que la mayoría de las reliquias estaban mucho más allá de su comprensión y por lo tanto podrían ser excepcionalmente peligrosas. Pero había otro ámbito de compatibilidad que beneficiaría enormemente a los terranos. Aunque tenían una base tecnológica sólida y todo lo que construían era comprendido en algún nivel, habían avanzado con rapidez. Eso significaba que aún había tecnología antigua en uso, pero muy pocas personas sabían cómo operarla. Las razas del Consejo, acostumbradas a un entorno lleno de reliquias, eran increíblemente hábiles para usar cualquier tipo de dispositivo con cualquier interfaz, incluso sin instrucciones. Sin embargo, hay un último detalle a considerar. Una energía nerviosa se apoderó de la delegación terrana. Este era el momento crucial. Todo lo anterior había sido relativamente estándar y se había superado fácilmente con una preparación exhaustiva. Había sido satisfactorio haber pasado esa parte de las negociaciones sin problemas, pero esas habían sido las negociaciones con el Consejo Interestelar. En realidad,
había otra parte involucrada en estas conversaciones: el portavoz del Consejo Interestelar, quien haría una última pregunta al final del proceso de admisión. El portavoz era la parte de los vestigios de las antiguas civilizaciones que habían dado forma al entorno en que crecieron los miembros del Consejo. Para cada especie, el portavoz aparecía como una figura respetada. A algunos terranos les parecía un ángel, un dragón o diversas figuras sacadas de la ficción, mientras que otros simplemente veían a un miembro de su propia especie o a un humano. Era evidente que la forma visible del portavoz era solo una proyección, y su verdadero cuerpo parecía extenderse por toda la luna en la que se llevaban a cabo las reuniones del Consejo. Sus capacidades eran difíciles de determinar, pero las estimaciones más conservadoras sugerían que tenía al menos un orden de magnitud más de poder que la combinación de los terranos y el Consejo juntos. El objetivo declarado del portavoz era asistir y guiar a las razas más jóvenes. Oficialmente era parte del Consejo. En la práctica, su aprobación era más importante que la del propio Consejo. Para obtener esa aprobación, debías responder una pregunta que no se revelaba de antemano y para la cual no podías prepararte como para todas las demás. Era una prueba para evaluar la fortaleza y el carácter de las especies solicitantes. Una pregunta diseñada para provocar profundas dudas existenciales en la especie que buscaba unirse al Consejo. Siempre era una pregunta útil, una que si no se resolvía, causaría problemas entre el nuevo miembro y el Consejo en el futuro. Por supuesto, los terranos tenían muchas conjeturas sobre cuál sería la pregunta, pero no habían llegado a una conclusión definitiva. Después de todo, el propósito de la pregunta era revelar un punto ciego. En cuanto a las religiones, el Consejo permite que las especies miembros manejen esos asuntos por sí mismas, y por supuesto, ustedes recibirán el mismo trato. Existen muchas creencias y prácticas entre las especies del Consejo que no esperamos que compartan, y tienen libertad de seguir sus propias creencias. Sin embargo, hay ciertos elementos comunes entre estas religiones que esperamos que respeten, principios fundamentales, por así decirlo. El embajador terrano quedó helado, mientras su equipo buscaba frenéticamente información sobre las prácticas religiosas del Consejo Interestelar. Todo indicaba que el Consejo era explícitamente secular, permitiendo a sus miembros practicar sus religiones libremente y garantizando protecciones contra cualquier sesgo religioso en asuntos no relacionados con la fe. Cada especie del Consejo tenía enfoques distintos hacia la religión, pero no tenían problemas, siempre que no interfirieran en las reuniones del Consejo. Existía una vaga noción de un panteón común adoptado por muchas de sus religiones, pero todo era opcional. Las religiones del Consejo solían estar basadas en las antiguas razas que habían moldeado el mundo a su alrededor, con pocas dudas sobre su existencia real, aunque algunos detalles se hubieran perdido con el tiempo. Aún quedaban reliquias que sustentaban la vida cotidiana de los miembros del Consejo, y no había duda de que en algún punto del pasado esas creencias estaban basadas en hechos. Las religiones terranas, en cambio, habían tenido que enfrentarse a una creciente acumulación de evidencia de que no estaban basadas en hechos tangibles. Por lo tanto, una parte significativa de la sociedad que aún era religiosa interpretaba sus textos sagrados de manera alegórica. Era sin duda una diferencia importante. Las diferencias religiosas podían generar conflictos en el Consejo, así que establecer algún marco común podría ayudar a prevenirlos. Y sin embargo, esta petición estaba mucho más allá de lo esperado. No era solo una prueba para la Alianza Espacial Terrana. Si esto se aprobaba, si una especie miembro debía respetar ciertas creencias fundamentales del Consejo, tendría que aplicarse lo mismo para todos. Esto convertía a la religión en parte de la forma en que gobernaba su coalición, por menor que fuera el papel que desempeñara. Mientras tanto, imperturbable, el portavoz continuó.
Específicamente, todos tienen ciertas prohibiciones contra ir más allá de nuestro lugar y entrometerse en asuntos que no comprendemos. No jugar a ser Dios. Si bien hay mucho que estaremos encantados de aprender de ustedes y mucho en lo que el Consejo espera colaborar, hay algunos aspectos en los que parecen traspasar ese límite. Los dioses han creado vida. Embajador Noar de los Cuentari, ¿podría contarnos sobre sus experiencias en los mundos humanos? Una pequeña criatura anfibia se deslizó hacia adelante en el estanque donde se encontraba con el resto de su delegación. Oh, sí, gracias, portavoz. He inspeccionado las instalaciones de clonación terranas en estos últimos años, así como los laboratorios genéticos y varias instalaciones relacionadas. Fue una experiencia interesante, sin duda. He visto terranos nacer de maquinaria. De hecho, he conocido a algunos que nacieron de esta manera, y no parecían diferentes a los demás. Un gran murmullo se extendió entre los miembros del Consejo ante esta revelación. La delegación humana, habiendo rastreado el itinerario del embajador Cuentari, aguardaba con temor, pues sabían que aún faltaba más por revelarse. Pero dar a luz a seres con maquinaria es en efecto la menor de las maravillas que presencié. Los laboratorios genéticos terranos no solo han mapeado el genoma como muchos de nosotros hemos hecho con nuestros análogos y están listos para corregir defectos. Ellos conocen la función de los genes y pueden crear nuevas formas de vida desde cero. De hecho, más allá de los códigos genéticos limitados encontrados en su mundo natal, han creado varios otros que son compatibles con estos. He visto diseños de una miríada de criaturas y he conocido el producto final realizado, que en todos los casos parece haber funcionado a la perfección. El murmullo se desvaneció, reemplazado por expresiones de asombro. Gracias, embajador Cuentari. Los dioses nos han dado mundos para vivir. Portador de la luz Anetoneus, ¿podría iluminarnos con sus viajes? Una criatura que parecía una mezcla entre un pez y un pulpo nadó hasta el borde del tanque en que estaba y comenzó a agitar las cintas luminosas que sostenía. Sus gestos fueron traducidos automáticamente. He estado en los sitios de terraformación terrana. Ese es un nombre para una práctica aterradora que puede involucrar explosiones tremendas, numerosos impactos de asteroides, así como la maquinaria del tamaño de lunas. Si nosotros no encontramos un planeta adecuado en un sistema, probablemente haya uno en el siguiente. Sin embargo, los humanos no tuvieron tal suerte, pero compensan eso con la terraformación. Más allá de las alteraciones físicas, los terranos parecen tener los organismos adecuados para cada etapa del establecimiento de una biosfera compatible, sin importar el entorno original y la composición del planeta. Esto me desconcertó, pero las descripciones del embajador Cuentari sobre seres hechos a medida han resuelto ese misterio. El silencio se apoderó de la sala. Los susurros cesaron y se transformaron en una atención intensa. El portavoz permanecía impasible. Además, estas prácticas permiten terraformar mundos que nunca consideraríamos. He visto construcciones de caparazones alrededor de gigantes gaseosos, y he caminado sobre ellos. No habría sabido dónde estaba si no me lo hubieran dicho. Y sin embargo, también he visto planetas que no fueron terraformados. En cambio, fueron desmantelados en materias primas para una miríada de estaciones espaciales que albergan un área mucho mayor para la vida que el planeta podría haber proporcionado. Todos ustedes conocen la dificultad de mantener sistemas de soporte vital, incluso con reliquias, teniendo que reciclar todo constantemente. Los terranos resuelven este problema con pura escala. Una estación espacial lo suficientemente grande alberga su propio ciclo de vida interno, biosfera e incluso sistema climático, aparte de pequeños ajustes que también son necesarios en los planetas de vez en cuando. El soporte vital se mantiene por sí mismo en tales condiciones. Gracias, portador de la luz. Los dioses nos han dado mentes.
Amigo fabricante Cluneo, ¿quiere compartir su experiencia? Una adorable bola de pelusa se desplazó medio rodando, medio tambaleándose, hasta un pequeño podio. Oh, claro, muchas gracias por pedirme ayuda en este maravilloso asunto de unir a los terranos con nuestros hermosos lazos de amistad. Este será un gran día para todos. He viajado y visto mucho, y conocido a tantos amigos terranos, y me han contado sobre el trabajo que hacen en sus instalaciones de elevación. ¿Sabían que los terranos no son una colección de especies de muchos mundos diferentes? Yo no lo sabía. Todos vienen de un solo mundo. Pero resulta que los humanos, que fueron la primera especie en desarrollar una civilización altamente tecnológica ahí, decidieron que estaban solos y no tenían otros amigos en el universo, ya que no nos conocían. Una historia trágica, por supuesto, pero encontraron una solución. Tomaron otras especies de su planeta, algunas aquí y otras allá, eligiendo principalmente las que ya mostraban alta inteligencia, y las ayudaron a volverse más inteligentes para que pudieran ser buenos amigos. Es una historia encantadora, aunque no sugiero que otros intenten hacer lo mismo, porque las cosas pueden salir mal cuando intentas crear amigos de la nada. Y yo lo sé bien porque hicimos experimentos similares antes de notar que era horrible. Los delegados ya habían captado el patrón. Siempre había una revelación aún más impactante después de la primera. Había un aire de expectativa en la sala, y Cluneo no decepcionó. Ah, sí, casi lo olvido. También pueden hacer que las máquinas piensen y sean sus amigos. Los llaman inteligencias artificiales o robots, pero principalmente los llaman terranos, como a todos los demás. Es bastante genial, y me he hecho amigo de varios. Gracias, amigo fabricante. Finalmente, los dioses nos han dado las estrellas. ¿Los Asteir podrían compartir su testimonio? Un enjambre de criaturas voladoras se organizó en patrones deslumbrantes que fueron interpretados. Somos los Asteir. Observamos el vacío y no nos conmovemos. Pero esta vez hemos visto cosas que han provocado asombro y terror en nuestras mentes. Hemos visto a los terranos alterar estrellas como si fueran barro en sus manos. Cuando terminó el testimonio, el portavoz habló con calma, pero con un filo en su voz. Los testimonios han sido dados. Terranos han estado rompiendo los preceptos comunes de la mayoría de las religiones que los miembros del Consejo siguen. Si desean unirse a este cuerpo tan estimado, tales prácticas deben cesar. ¿Cómo se declaran? El embajador terrano respiró hondo y con determinación respondió. No jugamos a ser Dios, somos profesionales. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.